Estamos recorriendo este tema tan hermoso que ha resultado el decir del apóstol Pablo en 2 Corintios sobre el asunto del consuelo. Y como recordatorio, quisiera invitarte a ir al texto de 2 Corintios y vamos a arrancar desde ahí y a leer 2 o 3 textos más para alimentar nuestra mirada de la mañana. Es el apóstol Pablo que está escribiendo por segunda vez a la iglesia en Corinto, esta vez desnudando sus problemas personales, sus luchas. La carta está cruzada, recorrida por dificultades, y cualquier lector que le gusta continuar leyendo lo que el apóstol cuenta en esta carta se va a encontrar con todo tipo de situaciones adversas, vicisitudes, dolores, situaciones difíciles que él enfrentó, y por razones que podemos alegrarnos, Dios quiso que nos quedaran registradas detalladamente por escrito, como para que nosotros en el correr de la historia pudiéramos leer y encontrar consuelo en el testimonio que el apóstol Pablo nos deja de su propia vida como ministro del Señor. Y a todo lector de la Biblia que durante la semana le gusta leer las Escrituras, le recomiendo continuar leyendo la carta, porque se va a encontrar con que no una vez, y el apóstol no se refiere a que una vez lo atropelló un auto en una esquina, sino que cuenta de acá, de allá, de acá, de apá, es una agenda cruzada por perplejidades. Y cuando uno suma lo que cuenta en un capítulo, más lo que cuenta en otro, más lo que cuenta en otro, decimos, este es un hombre que ha tenido que enfrentar dificultades de volumen, y no solamente voluminosas en cuanto a lo que contenían las dificultades, sino persistentes en el tiempo, porque ocurrió acá y volvió a ocurrir y volvió a ocurrir. O sea, estamos frente a una persona trajinada en las dificultades. Y eso, el solo meditar acerca de eso ya resulta de mucho valor para nosotros. Es muy lindo que nos acordemos que dentro nuestro Dios ha derramado su Espíritu, y que hoy en día estamos leyendo la Biblia después que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros estamos hoy leyendo la Escritura, mirando la obra del Señor Jesús en nuestro pasado. Nosotros tenemos ya consumada la obra de la cruz a nuestro favor. La sangre del Señor Jesús ya ha sido derramada para perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. No estamos hablando con Dios como un extraño ajeno, sino que se nos ha hecho cercano en la persona del Señor Jesús, nacida en Belén, y Dios se nos ha hecho más cercano aún cuando cargó sobre la persona de Jesús todos nuestros pecados. De modo que nuestro pecado nos pone en contacto con la muerte de Jesús, con la vida del Señor Jesús, con la obra del Señor Jesús. Y las Escrituras nos dicen que todo aquel que en Él cree, que cree en el Señor Jesús, recibe de Dios por gracia vida eterna. Y la Biblia también nos dice que Dios no se conformó con perdonar nuestros pecados y dejarnos en la vida a que nos arreglemos cada uno por la nuestra, sino que por su gran misericordia, además de perdonar nuestros pecados, Dios ha resuelto derramar en el corazón de cada creyente su persona, la persona de Dios, la sustancia de su persona. La persona del Espíritu Santo es derramada. Del mismo modo que una mamá o un papá tiene una jarra jardinera y echa agua en una planta cualquier día y moja
así es derramado el Espíritu Santo en el corazón del creyente. El Espíritu Santo ha sido volcado, derramado, como para que nadie tenga ninguna duda que el Espíritu Santo está morando en el corazón. Ahora el apóstol Pablo en Corinto nos dice cosas como la que está hablándole a gente que tiene vida nueva en Cristo. Y dice, bendito sea, verso 3, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué más? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Hasta aquí nomás. Aquí hay una verdad contundente, es el apóstol Pablo que expone una verdad absoluta, es como si colocara delante del caminar de un andar al cielo una revelación, es eso. Y el apóstol dice, es así. El Padre de toda misericordia y el Dios de toda consolación hace eso, nos consuela. Y para que ningún caminante al cielo tenga ninguna duda, dice, en cualquier tribulación. Bueno, una de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios es que lo que la palabra de Dios dice se verifica en la práctica de todos los días. Y si hay alguna verdad que está verificada en la práctica de todos los días, es esta verdad de la consolación. Porque la Iglesia de Jesucristo ha caminado ya 2000 años. Y la única manera de probar, la única manera de explicar la existencia del pueblo de Dios hoy en el mundo entero es esta palabra, que Dios consuela a su pueblo. Lo hemos explicado durante los últimos domingos, que la palabra consuelo tiene que ver con el alivio, con el sobrellevar cargas, que Dios abre puertas, que Dios no deja que una persona llegue a la desesperación del que no sé qué hacer, sino que la palabra dice, Dios está comprometido al lado de su pueblo. En el griego la palabra consolar es la palabra paracleto, que viene de la palabra paralelo o de la palabra paramilitar. Es esa palabra que está puesto al lado. Dios se ha comprometido con sus hijos como para estar en cualquier tribulación, consolándolo. Porque el pueblo de Dios no es una multitud de víctimas, de pobrecitos, sino que Dios trata con personas moralmente responsables, a las cuales Dios les atribuye pecado y sobre las cuales la ira de Dios reposa, a las cuales les llega la palabra de la gracia de Dios, convidándoles a arrepentirse de sus pecados. Y la palabra de Dios dice que el que se arrepiente y se aparta va a alcanzar misericordia, que dicho en las palabras actuales del apóstol Pablo va a alcanzar consuelo, va a tener consuelo. No hay cómo evitar que la obra del consuelo de Dios opere en el corazón del creyente. Bueno, pero yo ya tengo bastantes años de pastor como para ser un iluso y venir aquí a decir cosas absolutas acerca de la conducta de lo que pasa en el pueblo del Señor. No voy a caer en la trampa de decir cosas que luego no se verifican en la práctica. Tampoco voy a ponerle a nadie una carga más pesada de la que puede llevar. No estoy para eso, no es mi trabajo. Y por supuesto que estaría escandalizándome a mí mismo si hiciera eso. Solo estoy dando una palabra de esperanza.
Y estoy diciéndole a cualquiera que esté cruzando cualquier tribulación que el Dios de toda misericordia ha hecho pacto con su pueblo de consuelo. Y Dios puede consolar cualquier tribulación. Y hay algo más que tengo para decir esta mañana, una buena noticia, y es que Dios quiere consolar cualquier tribulación. No solamente Dios puede, sino que también Dios quiere. Pero nosotros nos sentimos vulnerables y vamos caminando la agenda día por día y nos damos cuenta que nuestras realidades son duras y las adversidades que enfrentamos nos encuentran a veces en posiciones que no son las más elegantes, y no es verdad que estamos compartiendo un ambiente de continua y persistente consolación, y tampoco es cierto que nosotros estamos todo el tiempo como una maquinaria disponible para consolar al otro. Esas son verdades que se dan, en ciertos momentos sí, en ciertos momentos no, porque nuestra vida va como si fuera en una montaña rusa, a veces muy suavizada, y otros momentos, mamita querida, los rulos que pega. Bueno, esta mañana tengo dos textos de la Escritura para leer. El primero de ellos lo aportó mi hermano Ezequiel esta mañana, cuando abría el encuentro leyéndonos un salmo, y quisiera invitar a volver al salmo que mi hermano leyó y encontrar ahí una mirada acerca de este asunto de la consolación. Es el Salmo 95. El Salmo 95. Venid, nos convidó mi hermano al comenzar, venid, aclamemos alegremente a Jehová. ¿Usted quiere leer conmigo? Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Podemos tener presente las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios y podemos decir, venid, cantemos con júbilo a la roca de nuestra consolación. ¿Está bien? Estamos en el tema de la consolación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande. Él puede consolarnos. Y Él quiere consolarnos. Y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y suyos y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. ¿Cómo dice? ¿Puede leer conmigo? Venid. ¿Cómo? Adoremos. ¿Y qué más? Y postrémonos. ¿Qué más? Arrodillémonos. ¿Qué más? Delante de Jehová, nuestro consolador, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, ¿cómo dice? El pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, ¿cómo? No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¡Qué salmo! ¡Qué salmo! Da ganas de ubicarnos en el corazón de Dios, entrar a la presencia de Dios y contemplar el escenario. Es Dios el omnipotente, Dios eterno, primera causa de todas las demás causas. Es la primera razón de todas las demás razones.
el principio de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Es el hacedor del universo, quien hizo las cosas, dueño del mar, es el dueño de las cosas, de la tierra seca. El salmista nos pone delante de la persona omnipotente de Dios, omnipresente, inmutable Dios. Venid, postrémonos, alegrémonos, arrodillémonos, cantémosle al Dios de nuestra salvación. Él puede consolarnos, Él quiere consolarnos. Y sin embargo, el propio salmista, en el corazón del Antiguo Testamento, desnuda el conflicto. Y el conflicto que hay es no que Dios haya fallado o que Dios haya cambiado, no que Dios haya movido algo de su característica, sino que su pueblo, aún habiendo visto la obra de Dios y habiendo conocido su mano fuerte y su brazo extendido, se apartó de Él, dejó de reconocerle, dejó de buscar en Él. Bueno, este asunto de que el pueblo del Antiguo Testamento abandonaba a Dios para ir detrás de otros dioses es el tema de todo el Antiguo Testamento. Dios amó a este pueblo suyo, lo apartó para sí, lo eligió en Abraham y le prometió a Abraham que Dios iba a ser un pueblo suyo y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese fue el acuerdo, ustedes serán míos y yo seré suyo. Ahora el salmista aquí dice, porque pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bueno, yo no sé si hay alguna palabra más consoladora desde el punto de vista existencial que poder serenar la cabeza y decir yo soy del Señor y el Señor es mío. Una cosa maravillosa para cualquiera en cualquier momento, poder vivir, expresar de una forma clara esta maravilla de que Dios ha querido hacerme suyo, que me ha comprado por la sangre de Jesús, de modo que ya no soy mío, sino que soy de Él. Vivo para Él, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Y Él ha querido ser mi Dios. Y el salmista dice, venid, arrodillémonos, gocémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor. Bueno, mi hermano, esta mañana quería simplemente ayudarnos a todos a reflejarnos en las experiencias que la Biblia ha dejado por escrito para nuestro provecho. No es Dios el que ha cambiado, sino que es mi corazón, es mi vida interior la que necesita cambiar. Soy yo el que necesito volver a casa. Hace falta que vuelva a casa. Necesito dejarle al Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación que me abrace otra vez como si fuera el primer día. Necesito volver a dejarme abrazar por Dios. Necesito abandonar todo lo chúcaro de mí, todo lo que me ha hecho distanciarme del Señor, para volver a aceptar que soy suyo y que lo último que estoy buscando en la vida es finalmente caer arrodillado delante de su presencia, que mis problemas más graves de la vida encuentran respuesta en su presencia y que los problemas más serios de la vida, querida mía, que son los problemas más graves, que son los problemas interiores, los problemas más profundos, que son los problemas espirituales del alma humana, que han ocupado a los filósofos y han ocupado a las cabezas más grandes, a los titanes del pensamiento humano, acerca de cómo se resuelve el dilema del vacío existencial, cómo resolvemos el vacío. El vacío se resuelve porque pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado, porque Dios, a los que creen en su nombre, a los que reciben a Jesucristo,
nos ha dado la potestad, el derecho de ser llamados hijos, de ser hijos. Y yo no sé cuál sea la circunstancia que estás atravesando, pero no podemos cruzar un texto como el que estamos llevando adelante sobre la consolación sin repasar que la parte floja de la ecuación no es que Dios es el Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación. Eso está absolutamente garantizado todo el tiempo. Eso es así porque Dios lo ha establecido en su palabra y Dios no es hombre para mentir. Dios lo hará y lo volverá a hacer y lo volverá a hacer y volverá a perdonar y volverá a consolar a quien se lo pida. La parte floja de la ecuación somos nosotros, es nuestra soberbia, es nuestra idea de que podemos consolarnos de otra manera, de que podemos encontrar consuelo por otros caminos. Somos nosotros los que, igual que en el Antiguo Testamento, endurecemos nuestro corazón. Querido mío, hoy nosotros estamos compartiendo una cultura que se consuela, que encuentra muchas formas de encontrar consuelo. La cultura se consuela comprando. Va al supermercado a comprar para encontrar consuelo. Me siento mal y salgo con la tarjeta a comprar, para comprar, porque yo comprando me siento bien. Estamos en una cultura que se consuela entreteniéndose. Yo me distraigo de los problemas que tengo, salgo del problema que tengo, la manera de salir de un problema me distraigo. Y cuando yo me distraigo me despejo la cabeza y ya está. Me consuelo distrayéndome. Me enciendo la televisión y miro una película y me distrae, eso me saca. Estaba preocupada y me vestí, me arropé y me fui a caminar por la calle y me despejé y ya está. Son formas de encontrar consuelo de esta cultura. No necesito ir a los temas más obvios, ¿no es cierto? Que estamos en una cultura que encuentra consuelo en el alcohol y que los muchachos más jóvenes viven las previas de cada fin de semana a los ojos de sus propios padres. Y uno pregunta, ¿por qué? ¿Por qué buscas alcohol? ¿Por qué? Y la pregunta al ratito va a ser, porque en el alcohol yo encuentro. Es como que los compañeros se llaman durante la semana y se dicen, venid, arrodillémonos, postrémonos delante del Dios, nuestro Hacedor. Vayamos al supermercado a comprar. ¿Qué vamos a comprar? Y comprar ginebra, vamos a mezclarlo con Fernet y Coca y venid, postrémonos, alegrémonos delante del Dios de nuestra salvación. ¿Quién es el Dios de la salvación? ¿El alcohol? Bueno, pero estoy trayendo solamente 3 o 4 ejemplos, contando con la buena voluntad de cada uno que va a añadirle de su cosecha personal, solamente estoy ilustrando. Pero ¿cuántas personas se consuelan en la comida? Organizando comida, hablando de comida y encontrando en la comida sosiego. Voy a comprar un lechón y vamos a hacer y vamos a preparar y hablando de la comida. ¿Por qué hablo tanto de la comida? Porque la comida me evade, me saca del problema y comemos y yo me olvido y cocino y bueno, y esas trampas que nos hacemos adentro son todas trampas propias de la idolatría, son trampas alternativas a Dios que desea consolarnos, son todas trampas, formas mentirosas que nosotros encontramos en esta cultura, que nos quitan de lo que corresponde, que es que cuando estoy en las situaciones, en las vicisitudes de la vida, lejos de llamarme a mí mismo a dar lástima o a sentarme en la mesa, en la silla de la pobrecita,
o de ponerme a lamerme mis heridas. Yo necesito, corresponde que vaya y conteste la voz del cielo que me dice: venid, arrodillémonos, postrémonos delante del Dios de nuestra salvación. Él puede consolarme y Él quiere consolarme, como ha consolado a mis mayores y como ha consolado a los mayores de nuestros mayores. Dios cuida de sus hijos, ha hecho pacto de sangre con ellos y no nos dejará ni nos desamparará. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Es hora de pedir perdón por nuestros pecados, pedir perdón por las veces que nos vamos a arrodillar a otro Dios buscando consuelo. Es otro Dios que no es el hacedor del universo, es el Dios de nuestro trabajo, que me meto en el trabajo, me enchufo y me olvido de lo que pasa. Y en lugar de haber cerrado la puerta de mi dormitorio y haber buscado a mi Padre que me ve en secreto para que Él me recompense en público, lo que hice fue buscar consuelo en otra cosa que no es el Señor. Es muy legítima. Es legítimo sacar a pasear a mi esposa. Es muy legítimo comprarme un auto nuevo. Es muy legítimo pensar en hacerme un viajecito y salir de viaje aquí y allá. Son cosas todas muy legítimas, pero son todas cosas muy peligrosas si están profanando lo sagrado, lo que Dios celosamente ha guardado para sí. Yo soy Dios de toda misericordia y Padre de toda consolación, que me reservo el derecho de consolar a mi pueblo, porque ese es el gozo del Padre del cielo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bueno, y ahora que mire dónde estamos, vaya donde hemos llegado esta mañana, quisiera invitarle a leer otro texto, y ahora es el Señor Jesús. Es en Lucas. Y es el Señor Jesús que está produciendo una serie de parábolas. Y Lucas, con su detallismo, nos ha dejado parábolas muy bellas, y detalles de ellas. Cada parábola tenía como razón, como objeto, enseñar una verdad. No hay muchas verdades para sacar de una sola parábola, sino más bien hay un foco que el Señor Jesús quiere destacar. Y en el capítulo 18 de Lucas, el Señor Jesús refiere una parábola que tiene que ver con este asunto que estamos transitando esta mañana. También les refirió Jesús una parábola. ¿Cómo? ¿Puede leer conmigo? Sobre la necesidad de ¿qué? De orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Sobre la necesidad de orar siempre. ¿Y qué más? ¿Puede leer conmigo, por favor? Dice que Jesús les refirió una parábola con un tema. Tenía un tema. Y el tema era orar, ¿cuándo? Siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Hasta acá quiero preparar la introducción de la lectura. Es el Señor Jesús que habla. Y teniendo en cuenta la actitud del Padre del cielo todopoderoso a favor de su pueblo, el Señor Jesús enseña sobre cómo fortalecer el vínculo entre el Dios que quiere y el Dios que puede y las personas. ¿Y qué dice? Orar siempre y no, ¿qué? Y no desmayar. Y no desmayar. Y no desmayar. Bueno, mire, yo puedo, si usted me deja, yo predico la hora entera sobre este asunto, no desmayar. No desmayar. No desmayar quiere decir no darse por vencido. No darse por vencido. Y no darse por vencido. Y no darse por vencido. La cultura dominante está
destrozando a las personas, y lo que destroza de las personas es su voluntad. Si algo tenemos los adultos que estamos caminando la calle hoy, es la sorpresa de observar la escasa capacidad de voluntad que está teniendo nuestra generación y la generación más joven y los jóvenes más jóvenes. Personas que inmediatamente ante la primera, segunda o tercera dificultad caen. Los muchachos se fatigan y se cansan, flaquean, caen. Y acá el Señor Jesús dice, no te des por vencido, no te des por vencido, y no te des por vencido ni aún vencido, no te des por vencido, no te des por vencido. La necesidad de orar y no darse por vencido. Es muy difícil consolar a una persona que está vencida. Es muy difícil que alguna persona que está vencida reciba consuelo. Es muy difícil que una persona que está vencida pueda levantarse de la silla de la víctima. Es muy difícil que una persona que se ha dado por vencida logre levantarse de la silla de la pobrecita. La recomendación de la palabra es orar y no desmayar, y no darse por vencido. Y si hay alguna palabra de victoria en el Nuevo Testamento, es esa palabra de que Dios nos ha hecho más que vencedores, invencibles. La puerta del infierno no prevalecen contra la iglesia. Esa es la palabra que el Señor nos ha dejado luego de la victoria de Jesús sobre la muerte. Hay una victoria que el Señor ha compartido con nosotros al poner dentro nuestro su espíritu victorioso. El pueblo de Dios es invencible mientras se mantenga pueblo del Señor. El pueblo de Dios es inderrotable, inderrotable. Y el Señor Jesús lo expresa de una forma muy fácil al comenzar esta parábola, diciendo, orar y no desmayar, y no desmayar. Mire, el Espíritu de Dios ha venido a la tierra para proclamar libertad al cautivo, vista al ciego, y para proclamar un año agradable de parte de Dios. Y esta mañana aquí puede estar en la concurrencia más de una persona que en el fuero íntimo de sí se sabe que está quebrada, que adentro sabe que no tiene la capacidad de sostener una posición y aguantar la presión que se está viviendo en el día de hoy. Y puede haber aquí esta mañana quien ha efectivamente levantado la mano y ha dicho, yo no puedo con esto. Pues les recuerdo que Jesús dijo que cualquiera que mirando, poniendo su mano en el arado, mira para atrás, no es apto para el reino de los cielos. Es incompatible alguien que está quebrado adentro con caminar al cielo. No va de la mano. Alguien que se dejó estar es alguien que ha abandonado la fe, ha negado al Señor, lo ha abandonado de una forma horrible, porque Dios quiere consolarnos y Dios puede consolarnos. Pero si del otro lado hay una persona que ha sido quebrada en su interior en cuanto a su fe, o ha sido quebrada su voluntad, ya no estamos ya frente a alguien con un libre albedrío en condiciones de elegir, sino que estamos más bien como con una hoja que le arrebata el viento. Una hoja que le arrebata el viento. Viene viento de alcohol. Viene viento de compras. Viene viento de buenas noticias. Viene viento de fútbol. ¿Usted sabe las cuántas personas consuelan sus dolores en Boca River? ¿O cuántas personas están felices o tristes de acuerdo a cómo le va en el clásico? ¿Usted puede creer eso? Que dentro del pueblo del Señor a alguna persona le cambie el temperamento o el ánimo, el resultado de un mísero partido. Eso usted lo entiende. ¿Puede ponerse 2 minutos en el trono de Dios? ¿Puede un minutito, subir al cielo y contemplar la escena
de lo que Dios está pensando de su hijo. ¿Qué hace? ¿Cómo puede ser que éste esté siendo feliz o triste de acuerdo a eso? Venid, alegrémonos, arrodillémonos delante del Dios nuestro Señor, gocémonos en el Dios de nuestra salvación, dice la palabra. Y por el contrario, equivocados, distraídos, perdidos, terminamos arrodillados delante de un mísero Baal al cual le estamos pidiendo, por favor, dame sentido de la vida, haceme sentir feliz un ratito, quiero tener un ratito de alegría, me corto el pelo así, me pongo de esta manera, me compro esta ropa, bajo de peso, tantas cosas que buscamos, que esta cultura busca para ser feliz. Y ahora el Señor Jesús arranca con la parábola. Dice así: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, un juez. Había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, el juez no quiso. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo este juez injusto. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7. ¿Y acaso Dios, puede leer conmigo? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí termina. Primero quisiera sacar de en medio esta pregunta intrigante que el Señor Jesús dejó al final: si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, para que no nos perturbe. Es indudablemente que cuando venga el Señor Jesús sí va a hallar fe en la tierra, porque el Señor Jesús vino a buscar a su pueblo que lo espera con fe. De modo que la respuesta que tiene esa pregunta es: sí va a encontrar fe en la tierra. El Señor Jesús viene a buscar a su pueblo y su pueblo es un pueblo que lo espera, que tiene fe. ¿Hallará fe? Sí, sí hallará fe. ¿Qué quiere decir eso? Hallará personas que encuentran en Dios su consuelo. Hallará personas que abandonan toda otra camino de consuelo para buscar de Dios el único que puede efectivamente consolarles, que puede consolarles existencialmente, que puede consolarles espiritualmente, que puede consolarles interiormente. Sí que hallará fe en la tierra. ¿Y cómo se expresa la fe? La fe a la cual se refiere el Señor Jesús se expresa en personas que claman a Dios día y noche, como la viuda al juez injusto. Y el Señor Jesús, como extraordinario maestro que fue, presentó esta parábola poniendo dos extremos. En un extremo puso al poder y en otro extremo puso la mayor debilidad. En un extremo puso un juez que tenía poder y en otro extremo puso a una señora viuda. ¿Por qué hizo eso? Porque la señora viuda no tenía quien la represente. La señora viuda tenía que ocuparse por sí y tenía que valerse de sí. Y en contraposición con el poder, esta señora era de la escala social una de los mayores ejemplos de desventaja, de desequilibrio. Instalar la idea de una viuda luchando contra un juez injusto es poner un contraste de blanco-negro. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. El juez dijo:
no le voy a hacer justicia, no temo a Dios, no temo a Dios. ¿No temo a Dios? ¿Qué decía el juez? No creo que Dios pueda. Eso es lo que dice. No temo a Dios. No creo que Dios pueda. Y si acaso creo que Dios pueda, no creo que Dios quiera. No temo a Dios. No tengo temor de Dios. Porque si acaso creo que puede, no creo que quiera. No tengo temor. No tengo temor de Dios. Querido hermana mía, compartimos una cultura que no tiene temor de Dios. Hay personas que durante la semana hablamos con ellas y nos dicen, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo. Yo creo. Sí, pero de creer a tener temor de Dios y de a vivir una vida a la luz de la realidad de la existencia de Dios, como padre de la familia y como cuidador de sus hijos, hay una distancia como está de distante el cielo del infierno. Los demonios también creen y tiemblan. Y el enemigo Satanás le citó al Señor Jesús la Biblia de una forma clarita cuando se encontró con él en la tentación. De modo que creer en Dios no supone tener temor de Dios. Tener temor de Dios es decir, Dios quiere y Dios puede. Y tener temor de Dios es vivir a la luz de que Dios quiere y que Dios puede. Vivir a la luz de que Dios quiere y que Dios puede es levantarme a la mañana y encomendar mi mañana en la mano de Dios. Es decir, Señor, oveja tuya soy, hija tuya soy, hijo tuyo. Tenés la determinación de consolarme en todas mis tribulaciones. Y yo en este día, porque estás ahí dispuesto, vengo a presentarte mis asuntos, sabiendo que tuya es la venganza, que te vas a ocupar de los detalles, que nada perderá recompensa, que así como lo bueno no perderá recompensa, lo malo será claramente castigado, todo lo malo. Y el ejemplo final del Señor Jesús es para que oren. ¿Por qué la Biblia nos llama a orar sin cesar? ¿Por qué el Nuevo Testamento nos dice que oremos sin cesar? ¿Para que nos recluyamos todos en un monasterio a orar? La Biblia nos llama a orar sin cesar para que nos abandonemos de la vida diaria y nos metamos todos en un lugar cerrado a orar. ¿Esa es la idea del Nuevo Testamento? No lo veo así. Por su parte, una mirada de esa se contrapone con otros textos de las Escrituras que nos mandan a trabajar, porque el que no trabaja que tampoco coma. Pero sin embargo, las Escrituras nos invitan a orar sin cesar para que vivamos una vida de temor de Dios, a la luz del Señor, recordándole al Señor nuestros asuntos, dependiendo de Él, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor. Y cuando el Señor Jesús habla de estas cosas en el Sermón del Monte, nos explica por qué Dios quiere, nos llama y nos invita a orar sin cesar. Y Él dice, miren las aves de los cielos. Fíjense, ¿quién las alimenta? ¿Quién alimenta a un pájaro? Querida hermana, yo no sé qué relación vos tenés con un pájaro, pero yo te convido a que vos mires los pájaros y fíjate lo despreocupados que van. Son descarados los pájaros. Si te molesta mirarlos porque te humilla,
Te convido a que lo vuelvas a mirar. El Señor Jesús dice, fíjense, fíjense los pájaros. El pájaro está feliz, está cuidado por el Hacedor del universo. Dicho en contexto del apóstol Pablo que estamos compartiendo, el pájaro está consolado. Está consolado. Yo he visto pájaros que se han dado un golpón contra un vidrio. ¡Buah! Y cae. Y está ahí acurrucado, pichonadito. Y digo, este se mató. Y se va a quedar ahí 2 minutos, 3 minutos, y sale otra vez. Y Jesús abochorna nuestra inteligencia. Jesús nos humilla. Venid, alegrémonos, postrémonos delante de nuestro Hacedor. Jesús busca nuestra humillación más integral al decirnos, como el Dios cuida de las aves, así cuida de ustedes. Dios abochorna el conocimiento humano, humilla la sabiduría de los hombres. Al enaltecido humilla a Dios. Dios quebranta al que cree que sabe o al que se siente poseedor, ignorando que está recurriendo a otro Dios en busca de consuelo, ignorando que se está inclinando delante de un Baal, buscando alivio, diciéndole a Dios del universo, Señor, espérame un ratito que estoy ocupado, tengo que aliviarme, voy a mirar el partido. Quiero terminar diciéndote algo. Soy feliz por poder vivir en una comunidad en la cual se pueden decir estas cosas. Soy un hombre feliz de estar enseñando la palabra así y poder hablar esto. Esto es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Dios nos ama celosamente y no le gusta nada que andemos buscando consuelo en otras cosas distintas a su presencia, a su belleza. Venid, postrémonos, humillémonos delante del Dios que es Padre de toda misericordia y Dios de toda consolación, para que nosotros también podamos consolar a otro con la consolación con la cual continuaremos siendo consolados por Dios. ¿Querés inclinarte?